Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. Vamos a ver cómo quedaron las nuevas tarifas para el registro mercantil según el decreto 45 de enero 30 de 2024, las cuales empiezan a regir a partir de enero 1 del año 2025. Tarifas del registro mercantil se calculan con la unidad de valor básico VB. La VB fue creada por el artículo 313 de la Ley 2194 de mayo 19 de 2023. Para el año 2023, la VB tiene un valor de 10.000 pesos y para el año 2024 un valor de 10.951. La VB se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor IPC, sin alimentos ni regulados certificado por el DANE, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al año considerado y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. La VB se utiliza para calcular todos los cobros de sanciones, multas, tarifas, requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas y o privadas, requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y o ser beneficiario de programas del Estado, montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras, montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador, cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud, clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y o sus ingresos, incentivos para la prestación del servicio público aseo y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos. Excepción: la VB no será aplicable a las cifras y valores aplicables a tributos, sanciones y en general a los asuntos previstos en las disposiciones tributarias, ni en relación con los asuntos de índole aduanera, ni de fiscalización cambiaria que se encuentren medidos o tasados en unidades de valor tributario VT. Tabla para establecer el valor de los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. Entonces se toma en cuenta rangos de activos en VB de 0 a 6.500. Entonces parte una fórmula de 2 VB más 0.7 VB por activos dividido en 1.000.000. El rango de más de 6.500 VB a 25.000 VB, 47.5 VB más 0.35 VB por activo menos 6.500 VB dividido en 1.000.000. Y así sucesivamente una tarifa marginal. Para hacernos una idea, si esta tabla estuviera rigiendo o esta norma a partir de enero 1 del 2024, cosa que no es cierta porque sería a partir de enero 1 del 25, pero vamos para hacer el análisis, ¿cuánto daría en pesos? Entonces vamos a hacer el cálculo con el VB del año 2024, que está en 10.951. Para el cálculo de la fórmula estamos tomando de cada rango el valor más alto. Entonces, para el primero, activos de 71.181.500, pagaría 567.558. Para activos de 273.775.000, pagaría 1.296.683. Para activos de 711.815.000, pagaría 1.708.947. Para activos de 7.118.150.000, pagaría 4.824.300. Para activos de 21.902 millones, pagaría 8.597.589. La tarifa aplicada máxima sería 10.951.000. En la página contadorespublicosantander.com va a quedar esta tabla, pero ya sabemos que empieza a regir a partir del año 2025. Tabla de derechos de registro y renovación de establecimientos de comercio, sucursales y agencias. Entonces tenemos una tabla en la cual hay varios rangos dependiendo del valor de los activos de la empresa matriz. La tarifa depende si el establecimiento de comercio a renovar está en la misma jurisdicción de la matriz o en diferente jurisdicción. Si está en diferente jurisdicción de la matriz, las tarifas se duplican. Como podemos ver, el primer rango va de 0 a 6.500 VB. Entonces la tarifa de la renovación del establecimiento de comercio en la misma jurisdicción sería 4 VB y en diferente jurisdicción 8 VB y así sucesivamente con todos los rangos. Vamos a ver en pesos cuánto sería si estuviera rigiendo a partir del año 2024. Ya sabemos que esto rige a partir del año 2025. Entonces el VB para el año 2024 está en 10.951. Entonces tenemos los mismos rangos de la tabla superior, pero ya aquí en pesos.
Veamos para el ejemplo el primer rango y el último. Entonces, si los activos de la empresa matriz están dentro del rango de 0 a 71.180.500, que es de 0 a 6.500 UVB, entonces la tarifa para renovar el establecimiento de comercio en la misma jurisdicción serían 43.804 pesos. Y en diferente jurisdicción el doble, 87.608. Veamos para el caso de último rango, que es de activos de 109.510 millones en adelante. El valor de la renovación del establecimiento en la misma jurisdicción de la matriz serían 438.040 pesos, y en diferente jurisdicción de establecimiento de comercio serían 876.080 pesos, el doble. Derechos por cancelación y mutaciones. La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causarán los siguientes derechos. Primero, cancelación de la matrícula de comerciante 2VB, que equivaldría al año 2024 21.902. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 2VB 21.902. Y mutación en la información del registro 2VB 21.902. Esto con el VB del año 2024. Ya sabemos que arriba a partir del año 2025. Derechos por inscripción de actos, libros y documentos. La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto a los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 6 VB, que eso equivaldría en valor del VB del año 2024 a 65.706. La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto a los cuales la ley exige esa formalidad causará un derecho de 2 VB, que equivaldría para el año 2024 en 21.902. Valor del formulario. El formulario necesario para la inscripción en el registro público mercantil tendrá un valor unitario de 0.7 VB. Peso del año 2024 equivaldría a 7.666. Valor de los certificados. Los certificados expedidos por las cámaras de comercio en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil tendrán los siguientes valores independientemente del número de hojas de que conste. Primero, matrícula mercantil 0.5 VB, que equivaldría para el año 2024 a 5.476. Segundo, existencia y representación legal, inscripción de documento y otros, 1 VB, equivaldría para el año 2024 a 10.951. Y tercero, certificados especiales, 1 VB, que equivaldría para el año 2024 a 10.951. El presente decreto entrará a regir el 1 de enero de 2025. Para recordar, estábamos haciendo relación al decreto 45 de enero 30 de 2024. Habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. A continuación, vamos a compartir el texto narrado del decreto 45 de enero 30 de 2024, que acabamos de ver en forma resumida. Decreto 045 de enero 30 de 2024. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.46.1.1, 2.2.2.46.1.2, 2.2.2.46.1.3, 2.2.2.46.1.4. 2.2.2.46.1.5 y 2.2.2.46.1.6. Y se adiciona el artículo 2.2.2.46.1.12, en la sección 1 del capítulo 46, del título 2, de la parte 2, del libro 2 del decreto 1074 de 2015, sobre tarifas de derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, y se dictan otras disposiciones. Decreta. Artículo 1. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.1 del decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.1 del decreto 1074 de 2015, decreto único del sector comercio, industria y turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.1. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil serán liquidadas en unidades de valor básico UVB y en función de los activos ordinarios de los comerciantes, conforme la siguiente tabla. Tabla.
Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. Activos desde NUV. Activos hasta NUV. Tarifa aplicada. Desde 0. Hasta 6.500 UV. 2 UV más 0,7 UV asterisco, activos /diagonal 1.000.000. Más de 6.500. Hasta 25.000 UV. 47,5 UV más 0,35 UV asterisco, activos 6.500 UV, /diagonal 1.000.000. Más de 25.000. Hasta 65.000 UV. 112,25 UV más 0,1 UV asterisco, activos 25.000 UV, /diagonal 1.000.000. Más de 65.000. Hasta 650.000 UV. 152,25 UV más 0,045 UV asterisco, activos 65.000 UV, /diagonal 1.000.000. Más de 650.000. Hasta 2 millones UV. 415,5 UV más 0,025 UV asterisco, activos 650.000 UV, /diagonal 1.000.000. Más de 2 millones. En adelante. 753 UV más 00125 UV asterisco, activos 2 millones UV, /diagonal 1.000.000, o hasta 1.000 UV. Parágrafo. Los derechos por renovación de la tarifa de registro mercantil se causarán anualmente, y serán cancelados ante la respectiva Cámara de Comercio dentro de los 3 primeros meses de cada año, de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Código de Comercio. Artículo 2. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.2 del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.2. Derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos, sucursales y agencias. Los derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, se liquidarán en unidades de valor básico UV, aplicando tarifas diferenciales, que tomarán como base la cantidad de activos ordinarios con los que la empresa matriz, y el domicilio en el que se encuentre registrado, atendiendo las siguientes reglas y conforme la tabla que abajo se relaciona. Cuando el establecimiento de comercio, sucursal o agencia se encuentre localizada dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio del domicilio principal del comerciante, la tarifa que se aplicará será conforme se indica en la columna misma de la tabla. Cuando el establecimiento de comercio, sucursal o agencia se encuentre localizada fuera de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del domicilio principal del comerciante, se causará conforme se indica en la columna diferente de la tabla. Tabla. Derechos de registro y renovación establecimientos de comercio, sucursales y agencias. Jurisdicción. Activos empresa matriz. Misma. Diferente. Desde NUV. Hasta NUV. Desde 0. Hasta 6.500 UV. 4 UV. 8 UV. Más de 6.500. Hasta 25.000 UV. 10 UV. 20 UV. Más de 25.000. Hasta 65.000 UV. 16 UV. 32 UV. Más de 65.000. Hasta 650.000 UV. 22 UV. 44 UV. Más de 650.000. Hasta 2 millones UV. 28 UV. 56 UV. Más de 2 millones. Hasta 10 millones UV. 34 UV. 68 UV. Más de 10 millones. En adelante. 40 UV. 80 UV.
Artículo 3. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.3 del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.3 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.3. Derechos por cancelaciones y mutaciones. La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causarán los siguientes derechos. Cancelación de la matrícula de comerciante, 2 UVB. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio, 2 UVB. Mutaciones en la información del registro, 2 UVB. Artículo 4. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.4 del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.4. Derechos por inscripción de actos, libros y documentos. La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 6 UVB. La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 2 UVB. Artículo 5. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.5 del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.5 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.5. Formulario. El formulario necesario para la inscripción en el registro público mercantil tendrá un valor unitario de 0.7 UVB. Artículo 6. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.6 del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.6 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.46.1.6. Certificados. Los certificados expedidos por las cámaras de comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independientemente del número de hojas de que conste. Matrícula mercantil, 0,5 UVB. Existencia y representación legal, inscripción de documentos y otros, 1 UVB. Certificados especiales, 1 UVB. Artículo 7. Adición del artículo 2.2.2.46.1.12 al Decreto 1074 de 2015. Adiciones el artículo 2.2.2.46.1.12 al Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual tendrá el siguiente texto. Artículo 2.2.2.46.1.13. Periodicidad. Los esquemas tarifarios de esta sección serán revisados cada 2 años por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de determinar la procedencia de su modificación. Artículo 8. Vigencia. El presente decreto entrará a regir el 1 de enero de 2025, modifica parcialmente el Decreto 1074 de 2015, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá S.A. los 30 días del mes de enero de 2024. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Germán Umaña. Ley 2294 de 2023.
Mayo 19. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026. Capítulo 7. Estabilidad macroeconómica. Artículo 313. Unidad de Valor Básico UVB. Créase la Unidad de Valor Básico UVB. El valor de la Unidad de Valor Básico UVB se reajustará anualmente en la variación del Índice de Precios al Consumidor IPC, sin alimentos ni regulados, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al año considerado y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicará mediante resolución antes del 1 de enero de cada año, el valor de la Unidad de Valor Básico UVB, aplicable para el año siguiente. El valor de la UVB para el año 2023 será de 10.000 pesos. Todos los cobros, sanciones, multas, tarifas, requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas y o privadas, requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y o ser beneficiario de programas del Estado, montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras, montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador, cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud, clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y o sus ingresos, incentivos para la prestación de servicio público de aseo, y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos, actualmente denominados y establecidos con base en salarios mínimos o en unidades de valor tributario, UVT, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico UVB del año 2023, conforme lo dispuesto en este artículo. Parágrafo primero. Si como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo el valor de los conceptos objeto de indexación no es un número entero, se deberá aproximar dicho valor a la cifra con 2 decimales más cercana, y si es inferior a una unidad de valor básico UVB, se deberá aproximar a la cifra con 3 decimales más cercana. Parágrafo segundo. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las cifras y valores aplicables a tributos, sanciones y, en general, a los asuntos previstos en las disposiciones tributarias, ni en relación con los asuntos de índole aduanera ni de fiscalización cambiaria, que se encuentren medidos o tasados en unidades de valor tributario, UVT. Parágrafo tercero. Los cobros, sanciones, multas, tarifas, requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas y o privadas, requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y o ser beneficiario de programas del Estado, montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras, montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador, cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud, clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y o sus ingresos, incentivos para la prestación de servicio público de aseo, y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos, que se encuentren en firme o ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2024, se mantendrán determinados en salarios mínimos o en unidades de valor tributario UVT, según el caso. Parágrafo cuarto. Los valores que se encuentren definidos en salarios mínimos o en UVT en la presente ley, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor básico UVB, conforme lo dispuesto en el presente artículo, con excepción de lo previsto en el artículo 291 de esta ley en relación con el concepto de vivienda de interés social.